Es Fernando de Alba Díaz del grupo 7M3 de la materia de interfaces y microcontroladores, y este es mi video explicando qué es una red neuronal, y vamos a mostrarlo de cómo funciona o cómo lo podemos ver mediante la aplicación TensorFlow Playground, en la cual vamos a tratar de clasificar y que podamos identificar cómo es que se va a mostrar la clasificación mediante esta imagen de las dos espiras que tenemos aquí, siendo de color naranja y azul. Como podemos ver, aquí también nos está marcando cuáles son los niveles que le va a estar, siendo el nivel naranja el -1. Si llegamos a ver un color blanquizo, como por ejemplo de este lado, sería el 0, y el 1, que sería la parte de color azul, y los puntos de color azul. Pero primero, antes que nada, tenemos que saber qué es una red neuronal. Las redes neuronales son modelos para encontrar una combinación de parámetros y aplicarlas al mismo tiempo. También podemos decir que sirven para encontrar la combinación que mejor se ajuste a las entradas en las que estamos utilizando para una red neuronal, ya que sabemos que este tipo de redes están inspiradas o tratan de realizar lo que hace una red neuronal de un ser vivo. También podemos entender de que la entrada se puede usar como una predicción, una clasificación para aplicar una combinación para solucionar o para encontrar un aprendizaje que la misma red neuronal pueda emplearse para la solución de algo, o en su caso de clasificación. Disculpen eso. De primera instancia, gracias a esta plataforma, tenemos diferentes aplicaciones, incluso diferentes ejercicios, pero enfocándonos en como podemos ver, tenemos dos tipos de espiras. Por ejemplo, hay muchas formas en las que podemos solucionar este ejercicio, por lo que llegué a ver, ya que tuve que jugar con el programa más que nada para ver cómo podía funcionar. Y una de las soluciones que encontré fue utilizando, tenemos nuestras entradas, que sería x1 y x2, y al llamado de x1 al cuadrado y x2 al cuadrado. Aquí ya estoy haciendo la mención de estas para que podamos ir trabajando. Por ejemplo, tenemos también las activaciones, que sería RLU, tangente hiperbólica, Simog y lineal. Ahorita utilizaremos el RLU. Y como por ejemplo también tenemos las capas de capas neuronales que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar 2. Y una de las que yo encontré fue utilizando 7 de este lado, en la primera, y 4 en la segunda. Y ahora veamos cómo es que esta puede ser simulada. Aquí podemos ver el tiempo de simulación que vamos a estar trabajando y cómo es que esta se puede ver. Para que podamos apreciar de mejor forma, vamos a ponerle Display Output para que veamos cómo es que esta se puede ver. Y como podemos ver, esta nos marca también una señal de cómo es que esta va a ir trabajando y cómo es que esta se puede ir perturbando. Incluso aquí nos pueden salir puntas de cómo va a ir trabajando, si es que va o no va. De acuerdo con esta podemos ver que la clasificación no es tan mala. Llega a haber algunos puntos, como por ejemplo aquí, que se puede llegar a interceptar, pero que siguen estando bien, ya que cumplen con la condición que habíamos hecho de la clasificación, y que queríamos que los puntos naranjas estén con los naranjas y los azules con los azules. Y ahora diremos, oye, pero podemos utilizarlo mediante otro tipo de activación, ¿no? Podemos hacer eso, pero a su vez podemos ver si es que esta misma combinación neuronal nos conviene o no, ya que también mediante literal jugando con el programa pudimos determinar si sí o si no es recomendable. Por ejemplo, en este caso utilizamos la tangente hiperbólica con la misma configuración. Incluso podemos ver que nos muestra una mejor señalización, ya que la clasificación es más visible y de una forma más estandarizada, que al mismo tiempo nos puede ayudar. Pero también hay otras maneras. Por ejemplo, digamos que ahora vamos a seguir utilizando la activación. Vamos a regresar a la activación RLU. Y ahora con la diferencia que vamos a usar senos del x1 y x2. Con la misma entrada, nada más que aquí vamos a aumentarle o disminuirle. Esto ya es cuestión de gustos, pero vamos a intentar para esta simulación. Vamos a ver su tiempo de respuesta y a ver cómo es que esta puede ser demostrado. Como pudimos ver, aquí podemos utilizar la misma configuración, que son las entradas con x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, seno y seno de las mismas entradas.
utilizando en la primera capa 7 neuronas y la otra 8 neuronas. Y aquí podemos ver cómo es que la señal puede ir variando, incluso llega a haber alguna que otra perturbación, aquí unos picos, pero que a la mera hora podemos ver que sí cumple con la mayoría de la clasificación de cómo es que queremos que esté trabajando, con algunos picos que podemos decir que pueden ser convenientes o no a la hora de hacer la red neuronal. También sabemos que existen diferentes formas de emplearla. O sea, no tenemos que solo englobarnos en esta, ya que, como sabemos, las redes neuronales son muy adaptables y que incluso podemos programarlas para que éstas sean un poco más eficientes. También hay diferentes formas de emplearlas. Podemos emplearlas con diferentes tipos de señales. Por ejemplo, digamos que esta la vamos a poner con RLU para ver cómo es que esta opera. Esperemos mientras a que la simulación se establezca para dar algunos comentarios de cómo es que esta va, si es que esta puede o no clasificarse para que podamos utilizarla en este tipo de red neuronal. Como podemos ver, cumple, pero de cierto modo no hace la combinación, o más bien no se agrupa, pero también es un tipo de solución. Sabemos que también las redes neuronales también depende de la carga de información que esta les vaya siendo administrada, pueden ser o perjudicantes o beneficiosas para la red. Entonces también podemos hacerla con otro tipo de entrada, digamos que vamos a hacerla con una CMOS y veamos si es que esta puede reaccionar, ya que no todas las redes neuronales pueden trabajar de la misma forma, ya que estas van adecuándose y van clasificando de acuerdo a la información que se les vaya enviando, o el tipo, en este caso las entradas que estemos utilizando y las funciones que estamos utilizando de las mismas, para saber si estas pueden operar de cierta forma o no. Pero las más que yo pude encontrar, o por lo menos siento que son las que más pudimos llevar a cabo, son las presentadas, que volvamos a detener la simulación. Podría ser utilizando nada más los primeros dos, que son las x cuadradas, dejando la misma red neuronal, la primera capa de 7, y esta reduciéndola por ejemplo a 5, con una tipo entrada tipo tangente, ya que como es una tangente hiperbólica, esta va a tratar de oscilar, y al mismo tiempo, como estamos trabajando con oscilaciones, por así decirlo, podemos ver que esta se puede más o menos adecuar al tipo de imagen que tenemos en la figura. Obviamente, por ejemplo, aquí estamos viendo que llega a tener perturbaciones. Eso puede ser beneficiante o malo, ahora sí que depende de la aplicación y cómo la queremos llevar a cabo. Pero como bien dicen los programadores, no te preocupes, esto no lo puedes romper, lo vamos a prometer, ya que esto nos da un auge o una idea de cómo es que las redes neuronales se van adaptando y cómo es que estas pueden ser empleadas de muchas formas muchísimo más complejas. Y sin más por el momento, creo que esto sería todo de mi parte. Se me hizo muy interesante cómo es que este simulador nos da un punto de vista un poco más real de cómo se ocupan las redes neuronales y cómo es que incluso para un problema hay 1001 soluciones que le podemos emplear. Y esta es una forma más gráfica de ver cómo las podemos incluso clasificar y cómo es que las podemos llevar a cabo. Sin más, muchas gracias.